Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Una sesión más. Quien les habla, el profesor Ever. Y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de lenguaje, el tema de la fonología. Entonces, veamos de qué consiste el tema de la fonología. Especialmente cuando hablamos de fonología, estamos hablando fonología, estudio del sonido. En este caso vamos a estudiar el sonido, pero de las palabras. Entonces veamos, la fonología es una disciplina lingüística que estudia los sonidos en su carácter distintivo o diferenciador, o sea, de fonemas. Es decir, determina cuáles son los fonemas de una lengua y los organiza dentro de un sistema. Es decir, queridos estudiantes, la fonología ya es parte, ¿no?, de la lingüística y que se va a encargar específicamente de estudiar los sonidos abstractos de la lengua. O sea, mira, lo que ustedes están escuchando en este instante es un sonido concreto, ¿verdad? Ahora, hay una forma o una manera de representar ese sonido de manera abstracta. Por ejemplo, si yo digo en este instante B, ¿no?, entonces algunos de ustedes dirán, pues, profesor, ¿qué pasa si yo tal vez con ese B me refiero a una V o tal vez me refiero a la misma B? Entonces ustedes no pueden adivinar ese sonido. Vamos a estudiar el sonido abstracto, no el sonido concreto. Por ejemplo, si yo digo vaca, todos están pensando en V. Y si digo caballo, están pensando en B. Pero si lo unimos eso de manera fonológica, entonces no vamos a distinguir si es V o es B, porque tienen un solo sonido. A eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy. Entonces, veamos. La fonología, su mínima unidad, estudia el fonema. ¿Y qué son los fonemas? Dice que la mínima unidad distintiva abstracta de la lengua. Es decir, la mínima unidad que se distingue y es abstracta dentro de una lengua. ¿A qué me refiero? Si hablamos de manera oral, de comunicación oral, nos referimos al fono, así se le llama. Por ejemplo, si yo digo vaso y digo bata, ¿dónde cambió? ¿En qué sonido? En la S y la T. Ese es el sonido. Ese sonido que yo estoy cambiando se llaman fonos. Ahora, si es escrita, si la comunicación es escrita, entonces su unidad mínima se llaman grafemas, ¿verdad? Los grafemas o las letras, en otros términos, ¿no? Las letras que conocemos en el abecedario. Bien, entonces veamos en la clase de fonemas. Tenemos dos tipos, los fonemas segmentales. ¿A qué se refieren con los fonemas segmentales? Dice que son divisibles en la cadena sonora para su análisis. Los segmentales son los simples, son los sonidos simples que se puede analizar, que se puede ver en una cadena, ¿no?, en una cadena sonora. Por ejemplo, en el español tenemos 5 vocales y 19 consonantes. Unidos harían un 24 sonidos. Pero profesor, en el abecedario tenemos más de 24, ¿verdad? Entonces, en fonemas solamente tenemos 24 fonemas, pero en grafemas o grafías tenemos 27, que es diferente. ¿Y a qué se debe, profesor, todo eso? Por ejemplo, si yo digo poeta, ¿y por qué, profesor, está escrito de esta manera, no? P-O-E-T-A y además con tilde. Esto precisamente se representa de manera fonética, esta palabra. Esto es el fonema PA, fonema O, fonema E, fonema TA y fonema A. Esos son los fonemas. Estos son los elementos llamados segmentales. Un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en belleza. Profesor, pero ahí no dice belleza. Claro que sí, B, Y, hay un puntito, es Y. Fonema ya, fonema E. Esto es la fonema Z, o sea, la fonema Z. Entonces acá dice, no, belleza. A eso nos referimos. Ahora, la segunda forma de clasificación de esto vendría a ser los fonemas suprasegmentales. ¿Y en qué consisten? Dice, son aquellos fonemas irreductibles al análisis por segmento. O sea, no podemos reducirlo como en antes lo hemos reducido por pequeños bloques. En cambio, estas se dan en dos formas. En el acento, por ejemplo, miren, a esto le llaman suprasegmental, a los acentos. Ánimo, aquí dice animo,
y aquí dice animó. Entonces, a los acentos como estas se les considera suprasegmentales, porque no se pueden dividir los acentos. Tú no puedes separar esta tilde o este acento o este acento de acá, que la misma palabra. La palabra poeta no puedes escribir poeta, poeta u otro término, porque tiene un solo segmento. En cambio, esta tiene tres. Por eso los acentos y también la entonación. Por ejemplo, tenemos entonación ascendente. ¿Has leído la obra? Mira, cómo es que sube la entonación, ¿no? ¿Has leído la obra? En cambio, hay entonaciones descendentes. Por ejemplo, ¿has leído la obra? Mira, es más seco. ¿Has leído la obra? Termina, desciende. En cambio, el de arriba, aquí en el ascendente, dice, ¿has leído la obra? Y continúa. En cambio, en la otra no. Entonces, estos elementos, tanto el acento como la entonación, se consideran los famosos fonemas suprasegmentales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, chicos, de toda la clase que más nos interesa, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Esta nos debe interesar. Esto es prácticamente la parte medular de la clase. Es decir, aquí están los fonemas, ¿no? Y aquí están los grafemas. Esto es lo que nosotros conocemos en el abecedario, los grafemas, en este bloque más. En cambio, estos fonemas son los sonidos abstractos de estas grafemas. Por ejemplo, el sonido de la A es la misma A y se escribe ala. Por ejemplo, el sonido de la B, de la V y de la W es uno solo conocido como la B. Por eso, beso es con el mismo B. En cambio, aquí vela, ya ¿cómo se escribiría entonces la palabra vela? Con este B, fonéticamente, ¿no? Sería vela con B. Igual pasa. La C y la Z, ¿cómo se representan? Por una teta. La Ch se representa de esta forma. La D no tiene sonido. Ahí su sonido es lo mismo. La E también, la F también. La G, miren, la G y con una U al costado, no, la G, también se representa con una G. Por ejemplo, gato, goma, gula, guerra, guiso. Se representan con estas, pero no vas a escribir fonéticamente con la G, con esta U, sino simplemente con esto. Por ejemplo, la palabra guerra escribirías sin la U, simplemente slash y la palabra G y ya empiezas guerra, ¿no? A eso se refiere. La palabra H es muda, no tiene. La I y la Y son representados por una sola I. Por la X se representa a la J y a la G, pero en este caso que suenen a la J, por ejemplo, jefe, genio, mira que es J, genio, jirafa, gitano, no suena. Si no fuera así, sonaría genio o gitano, y eso no da el caso. Ahora la K, hay tres formas de representar el sonido K. Aquí está, K y la C y la Q, por ejemplo, karate, cara, kilo, quinoa, todos representan a este sonido K. La L es lo mismo, la L con una comita o una colita que tiene debajo, la M es lo mismo, la N también, la ñ, la O, la P, la R. Aquí, la R y la doble R se representan con una R encima, un pequeño, ¿no? Con un tilde. Entonces, red, enredo, raro, enrollar o carro se representa así y nunca con esta doble R. La S lo mismo, la T también, la U y la W también se representan con una sola U, por ejemplo, uva, normal, uso también. Acá, water, ya no se representa con la W, sino es con la U, uater o wincha, ¿te das cuenta? Es U. Y la Y es lo mismo, ¿no? Y es su yema. Muy bien, observaciones, dice, la teta y la L en Lima cambian por S y Y. Eso es claro, por ejemplo, no solo en Lima, aquí en Ayacucho también, en otros lugares. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos manzana, ¿verdad? No decimos, pásame mi zapato. No decimos esa palabra, sino simplemente zapato o es manzana. Lo hemos cambiado por la S. Igual la Y, ¿no? La L. Por ejemplo, muchos dicen pollo y ya no dicen pollo. ¿Te das cuenta? A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Bien, veamos ahora casos de la relación fonema-letras. Por ejemplo, el primer caso, por favor, esto sí atiendan muy bien, chicos, esto es muy importante. Primer caso, un único fonema representado por varios grafemas. Un único fonema
fonema que era sonido abstracto, representado por varios grafemas, es decir, por las letras normales. Por ejemplo, el fonema K es un solo fonema, pero se representa, dice, por varios grafemas. El primero, para la C en cuna, ¿cómo sería esta? ¿No? O sea, vamos a representar la C, pero en la palabra cuna con esta K. Sería así, cuna. ¿Te das cuenta? Todo lo que suena C y que sea sonido de K se reemplaza por esta, cuna. Segundo caso, para la Q también esto, es Q también, pues. En la palabra queque, ¿cómo se escribe fonéticamente? Así, queque, con su tilde. Ojo que todas las palabras en su forma fonética llevan tilde, chicos, sin excepción. Ahí no hay regla de tildación, toditas llevan. ¿Qué más? En el tercer caso, para el mismo K, kilo, ¿cómo se escribe? Ahí estamos. Simplemente aumentamos la barra y su tilde, kilo. Ya está, ¿te das cuenta? Todo en sonido abstracto se escribe con esta K. Allí no hay la C, profesor, que la Q, profesor, que el kilo, no. Todo es con Q, o sea, con la K, todito, todito. ¿Estamos de acuerdo? Segundo caso. Veamos en el segundo caso. En este caso vamos a ver un único grafema referido por varios fonemas. Esto es al revés, mira. Un único grafema referido por varios fonemas. Es decir, esto es la grafema G, lo que nosotros conocemos en el abecedario. Pero va a estar representado, miren, para la G en goles. ¿Cómo se escribe? Ahí está, goles, ¿no? Con el mismo. Ahí no hay ninguna variación. Ahora, mire, para la G en gitano. En gitano, profesor, ¿cómo se escribe esto? Ah, ahí está, gitano, ¿no? Lo mismo, gitano. Ya, listo. Ahora veamos el tercer caso. El caso número 3. Para grafema X, en este caso grafema X, o la sucesión CC, se emplea la secuencia en este sonido KS. O sea, para las X. Por ejemplo, tenemos acción, esto es CC, acción. ¿Cómo se escribe, profesor, fonéticamente esto? Con esta de acá, miren, acción. Y jamás no existe el fonema C, simplemente se transforma en una S, ¿no? Acción. O lo pasa con taxi. ¿Cómo se escribe taxi, profesor? Abrimos el hashtag, sí, te das cuenta, los fonemas CC, o sea, doble C, y el fonema X, al momento de transcribirse, se transforman en estos, en la KS. Eso es lo que nos dice el tercer caso. Y el cuarto caso nos va a hablar acerca de este caso. Miren, no todas las letras representan un fonema. El caso de la H, letra muda, o sea, allí no hay sonido que representar. Por ejemplo, de Avid es simplemente Avid, le quitamos la H, ahora le quitamos la H, ahora con su tilde. Entonces, eso es el último caso. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Bien, sin antes recordarles esta pequeña frase: no te tortures si te has equivocado. Todos cometemos errores. Aquellos que nunca han fracasado es porque nunca han intentado hacer nada con su vida. Entonces, queridos estudiantes, siempre hay que aprender de los errores. Bien, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.